Señores, tal como dijo don Orión, está con nosotros el ingeniero Antonio Almonte, director de la Comisión de Energía y Minas del Partido Revolucionario Moderno. Un profesional dedicado a estos asuntos, conocer la problemática energética y de minas del país, pero también ha estado presente como alto directivo de su partido en todo el proceso de diálogo del Consejo Económico y Social en procura de un acuerdo común de las grandes agrupaciones políticas para dar respuesta a la crisis político-electoral que se originó el mismo 16 de febrero pasado, cuando, como todos sabemos, tuvo que suspenderse y postergarse para este domingo las elecciones municipales. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días, don Pedro. Muy buenos días, Delance. Hay muchas noticias en el ambiente. Vamos a empezar por el diálogo. ¿Qué? Porque tú no las tienes calientes. Tan cerca ya de las elecciones. Iniciemos aquí un triálogo, ¿no? Sí, sí. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo ha visto? ¿Cómo el desempeño, el desarrollo del diálogo? Vemos que ya se suspende hasta después de las elecciones para retomarlo después del domingo. Vi una nota ahí. Pero ¿cómo evalúa? No, y los últimos acuerdos ayer, los más últimos acuerdos. Yo creo que fue una gran experiencia. Yo estuve participando en todas las sesiones del diálogo en compañía de otros dirigentes del partido, una comisión encabezada por el presidente José Ignacio Paliza, sí. Roberto Fulcar, Orlando Jorge Mera, que es nuestro delegado en la Junta. Ajá. Y quien les habla, hubo otros dirigentes que alternaron a veces, pero nosotros éramos los que teníamos presencia fija. Ya. Y bueno, por el lado del PLD hubo también una delegación de alto nivel encabezada por el presidente del partido y por el ministro de administrativo de la presidencia, el ministro de Interior y Policía, delegado a la Junta también, Monchi Fadul, y asistió siempre o casi siempre. Y el de turismo también. El ministro de Turismo, Francisco Javier, etc. Creo que fue una gran experiencia y una gran jornada de cara a llevar tranquilidad y las expectativas del pueblo dominicano de que vamos a tener el próximo domingo unas elecciones que se esperan sean concurridas, pacíficas y con resultados transparentes. Me parece que la sociedad ha asimilado que sí, que como fue televisado, Sí. De manera que fue un diálogo bastante transparente, fue televisado, fue fácil observar las posiciones, las contradicciones y la forma, si se quiere, civilizada en que aún discutiendo se arribaron a acuerdos que son importantes para garantizar un proceso electoral que fortalezca la institucionalidad democrática del país. Una de las cosas más importantes fue eso, el hecho de que fue un debate abierto, público, televisado. Hubo una actitud responsable, a mi juicio, de las partes, tanto del Partido de la Liberación Dominicana en esa discusión, como en el caso de nosotros, y una mediación excelente del Consejo Económico y Social. ¿No les hizo falta a ustedes la fuerza del pueblo ahí? Bueno, hubiera enriquecido, no a nosotros, yo creo que al país. Digo, ustedes digo a todos. Ah, sí, o sea, yo creo que sí, yo creo que hubiera enriquecido muchísimo la presencia de una delegación de gente muy competente que tiene la fuerza del pueblo, que preside Leonel Fernández, pero lamentablemente ellos tuvieron con algún tipo de fundamento, algunas objeciones en lo que respecta al escenario del diálogo y a quién iba a ser el mediador. Nosotros no le quitamos... ¿No asumimos, perdón, el riesgo de que esa ausencia pueda generar que, aún yendo las dos principales fuerzas políticas del país, ese diálogo que usted está ponderando muy bien y que todos fuimos testigos porque nos dieron la posibilidad de verlo, y usted dice que eso allana el camino para unas elecciones bien concurridas y transparentes, ¿no puede haber ahí algún tipo de queja por parte de quienes no asistieron y quienes dejaron ese espacio ahí y puedan... sobre la base del desempeño del domingo? Bueno, no creo, porque... porque fíjense que las posiciones que ahí se plantearon, se discutieron y los acuerdos que se arribaron, giran alrededor de lo que habían sido planteamientos muy comunes de casi toda la fuerza política de oposición en el país. Es decir, hay coincidencia en casi todos los sectores de la oposición
incluyendo en sectores de la juventud que se manifestó en la Plaza de la Bandera, en la necesidad de elegir, de designar en el país un fiscal independiente para la persecución del delito electoral. Es decir, es posible cometer delitos en las elecciones. Lo que es necesario es que el país tenga una instancia donde acudir para la persecución y penalización eventual de esos delitos. Ahí se aprobó. También es un consenso en la opinión pública la necesidad de que, ya que no se podía hacer un cambio de la Junta Central Electoral, por lo menos acompañarla en la conducción del proceso, de forma que la sociedad sintiese que hay una garantía en lo que se refiere. Pero a ustedes como partido proceso. ya eso le da mayor garantía de que lo que resulte de las elecciones lo que yo te quiero decir, van a reconocer el resultado, porque con esa compañía que tiene la Junta. Lo que yo te quiero decir es que las fuerzas políticas que no participaron en el diálogo ven que lo que se ha aprobado en el mismo son cosas que también ellos habían planteado. De manera que en eso no creo que va a haber ninguna diferencia. Las últimas decisiones ayer cuando levantaron la sesión referida al fiscal electoral. Sí. Fíjense que hubo mucho debate con relación al problema del fiscal. Y los debates y la desavenencia al principio tuvo mucho que ver, entre otras cosas, porque ambas fuerzas políticas teníamos el interés, y en el caso particular del PRM, con mucho mayor fuerza, el interés de garantizar que la persona que se designe como fiscal independiente ciertamente sea independiente, desde el punto de vista político, de compromiso político con el partido de gobierno y con cualquier otro partido político. Y aquí en República Dominicana eso se torna a veces un poco difícil, porque después de 16 años de gobierno consecutivo del PLD, en una estrategia también de control de todos los poderes y sobre todo el Poder Judicial, es clarísimo que una gran cantidad de los fiscales de carrera pues son personas vinculadas al partido de gobierno. Nosotros primero conocimos 4 propuestas, 4 nombres que fue propuesto por una organización de la sociedad civil que se llama Manifiesto Ciudadano. Pedimos que nos dieran un día para hacer una investigación del perfil de esos propuestos, y después encontramos que de esos 4 habían 2 que tenían vínculo cercano con el partido de gobierno. En consecuencia, después, al final, después de muchas discusiones, llegamos a un acuerdo de 2, que fue la doctora apellido Gisela Cueto. Gisela Cueto. Y fue de un joven abogado apellido Baró, Jonathan Baró. Fíjense que aparte del requisito de una razonable independencia política, sí, y una gran calidad en el ejercicio y trayectoria profesional, sí, también estaba el requisito de que fuera un fiscal de carrera, que cumpliera con los requisitos de la ley electoral, y de la ley del Ministerio Público y de la Constitución. Y además, la condición de que va a ser una designación de un fiscal interino, en lo que se puede eventualmente después desarrollar todo el proceso establecido de manera completa en la ley para la designación por parte del Consejo del Ministerio Público de ese fiscal electoral. Es un fiscal interino en función, no como han interpretado y han querido decir algunos, de que nosotros estábamos tratando de violar la ley y la Constitución. No, no. La figura del fiscal interino es conocida y se ha practicado, y presentamos evidencia. Y estamos hablando de unas circunstancias muy especiales, si se quiere excepcional, desde el punto de vista de los riesgos de la situación institucional y política del país. Y en condiciones excepcionales de crisis, que fue lo que nos llevó al diálogo, y que viene de una coyuntura que no había sido conocida en la República Dominicana, como fue la suspensión de unas elecciones en pleno proceso. En esas circunstancias, los partidos políticos y los gobernantes tienen que tomar medidas que contribuyan a rescatar y garantizar la continuidad de la institucionalidad democrática. Entonces, ponerse de acuerdo las fuerzas políticas principales en un consenso, con aval de la propia sociedad civil, en la designación interina de un fiscal electoral, para contribuir a garantizar un mayor nivel de credibilidad del proceso, yo creo que eso fue un hecho
absolutamente lo que positivo. llaman veedurías, que no son más que testigos presenciales del proceso. Eso lo precisó bien el diálogo. ¿Y qué mecanismo estableció para que estén presentes masivamente en los... Se hubo una designación de una comisión de seguimiento, de acompañamiento y seguimiento Y así se llama. a la Junta Central Electoral. Exactamente. La designación, si usted se fija, fue tomando en cuenta básicamente instituciones establecidas y Más reconocidas. instituciones que personas, claro. Sí, nosotros confiamos más en las instituciones que ponernos a discutir sobre individuos. Al final, esas instituciones son representadas por personas, pero esas personas son los titulares que se supone se sienten tener un tremendo compromiso con el peso del nombre de su institución. Exactamente. Cuando se siente en la mesa en la realización de sus labores. Entonces, esa comisión de instituciones muy diversas, empresariales, académicas, gremios, etcétera, la sociedad civil, esas instituciones se constituyeron en una comisión de acompañamiento y seguimiento a la Junta Central Electoral. Ya hicieron su primera reunión y creo que hoy o ayer tenían también reuniones con la Junta Central Electoral. Se reunieron con la Junta, sí. Ayer. Y el propósito es exactamente acompañar a la Junta en especie, como usted dice, de veeduría en cuanto a las decisiones que se toman, cualquier sugerencia, garantizar a la sociedad de que aparte de las personalidades que integran el Consejo de la Junta, pues también hay otras personalidades del país que tratarán de cuidar de que el proceso sea equitativo, sea correcto. Y al propio tiempo se discutió la necesidad de que se elaborara un texto breve donde se delimitara el alcance de las funciones, porque en ningún momento puede sustituir a la Junta. Exactamente. Ni puede intrometer, o sea, no puede involucrarse en cuestiones que sean más específicas de la libre decisión de interpretación de las cosas por parte de la Junta Central Electoral. Es una comisión y parece que eso quedó claro por todas las partes. Perfecto. Bueno, vamos entonces a otro tema. Lo que pasa que a mí me gustaría disponer como libremente de eso, porque no aprovechamos y pasamos los mensajes que faltan, y entonces regresamos con el tema fuerte de energía y minas y esas cosas. Por supuesto, está bien. Vamos a hacerlo así. Vamos a la pausa. Bueno, ok, cómo no. Entonces regresamos. Mira, bueno, la entrevista con el ingeniero Antonio Almonte, que es el director de la Comisión de Energía y Minas del Partido Revolucionario Moderno, como ustedes supondrán, es muy oportuna, en razón de que a ese partido, al Partido Revolucionario Moderno, se le identifica ya en las encuestas más autorizadas como la primera opción para ganar las elecciones venideras de mayo. Bueno, entonces estamos hablando de cosas serias. Cuando es así, entonces usted a un dirigente de ese partido, y precisamente del área de energía y minas, uno le tiene que preguntar, ¿y que ustedes qué van a hacer cuando llega al poder con un tema como el de la energía, que ya lleva más de 50 años en crisis? Si llegan al poder. Óyeme, Si llegan al poder. que tiene más de 50 años en crisis y que toca a todas las áreas de la economía y de la sociedad, como es la energía. Amigo mío, primero hay que llegar al poder. Hay que convencer al pueblo que... Escuchando a Mozart me recuerda aquel famoso pasaje de hombre de poca fe. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? No es duda, porque ¿Por qué dudas? Es que la competencia es dura. Bueno, la competencia es dura, la competencia es dura, pero ahora Esos mismo... dos pencos que tiene el PLD no son cosas fáciles. Sí, pero la preferencia ahora mismo del país electoral de Luis Abinader andan firmemente por encima del 50%. Y la preferencia del candidato al gobierno giran alrededor del 20%. ¿Pero y cuándo se midió eso? Usted es un hombre muy informado. Usted ha visto la encuesta Mark Penn. Pero Pero esa encuesta se hizo en medio de eso. Eso fue una travesura de Bernardo Vega. Que se inventó esa encuesta ahí cuando el pueblo estaba en la calle, que se le atribuía todo al PLD y al gobierno. Y esos muchachos enardecidos. Ahí fue y hizo esa encuesta. Es una encuesta con un sesgo muy grande. Por favor. Pero el pueblo le sigue atribuyendo al PLD
Porque ¿a quién se lo va a atribuir? No, eso ha cambiado. Eso ha cambiado. El sabotaje de las elecciones pasadas. Hasta ahora no tenemos. Y además, tenemos el pueblo sigue la voluntad de decidir el domingo sacar al PLD del gobierno. No hay ninguna evidencia de cambio de punto de vista. Antes que las encuestas mencionaban de al manera, Partido Revolucionario, de manera no con esos porcentajes tan altos, pero lo mencionaba. Por eso yo digo que ustedes son primera opción. Está bien. Dorín Cabrera. El único que lo jeta es Mozart de la No, él no lo jeta. Él no lo jeta, es lo que él dice que la diferencia es muy grande. La más reciente encuesta es la de José Cabrera, que fue la semana pasada. El PRM le lleva, en cuanto como partido, es el doble de aceptación casi del PLD. Y como candidato, mucho más del doble. Y eso es un consenso nacional. Eso fue la travesura de Bernardito. Una cosa, ingeniero, la pregunta, porque debemos hablar ahora en términos concretos, ya no es de supuesto de que si ganaremos, ¿no? Sí, vamos al asunto, al técnico y al político. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer con en un el sector caso como la energía eventual de que ustedes ganen la elección? Sí, exacto, sí. ¿Qué van a hacer con Punta Catalina, por ejemplo? Lo primero es que hay, si se quiere, 3 ejes principales para nosotros en el sector de energía, reduciéndolo al eléctrico, porque también energía es combustible. Pero vamos a quedarnos en el tema eléctrico, que es el rompecabezas de aquí del país. Hay 3 ejes principales. Hay un eje que se refiere a las distribuidoras, que para nosotros es el sumidero, es la boca por donde sale una gran cantidad de dinero y, si se quiere, es causa efectiva del gran déficit del sector eléctrico. El segundo es el sector generación, porque es donde se produce la electricidad y el costo de producirla determina también su precio final, etc. Y en tercer lugar está el tema de la regulación e institucionalización del sector de energía. Los 3 son muy importantes. Y le voy a decir, en el caso de la institucionalización, que es la última que le cité, y regulación, la importancia que tiene es que si nosotros queremos que un mercado eléctrico o un sistema eléctrico como el nuestro tenga permanente inversión de capitales para renovación de planta, para ampliación de la oferta, para ampliación y fortalecimiento en el sector de distribución, transmisión, etcétera, si haya flujo de capital, lo primero que tiene que ser transparente para generar confianza, sobre todo en los inversionistas. Y la transparencia se determina por la calidad de la regulación, que incluye la definición precisa de cuál es el sistema de precios y el mecanismo de formación de precios y el mecanismo de formación y establecimiento de la tarifa. Si usted es un agente que vende un producto y no tiene claro a cómo lo va a vender ni quién se lo va a pagar, usted va a ser siempre muy reticente para hacer las inversiones que corresponden. Así es. Entonces, la institucionalización del sector eléctrico, que significa la despolitización al mayor nivel posible y el fortalecimiento y definición del órgano regulador, es fundamental. Eso significa que debemos que acabar con esa maraña de quién es que decide quién, o de que la CDE es rey, ley, batuta y constitución en el sector eléctrico, porque eso es una práctica que confunde y no genera confianza. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros vamos a hacer es, y que va a hacer el gobierno de Luis Abinader, es llevar transparencia y fortaleza a la regulación. El organismo de regulación fundamental es la Superintendencia de Electricidad, que debe estar conformado por verdaderos especialistas, conocedores de la regulación, conocedores del sector, profesionales, lo más independientes posible del activismo político, que tengan una misión real de regulación. Vamos a llevar claridad en lo que se refiere al problema de la estructura tarifaria, en cuanto a los subsidios también, los subsidios que deben existir, que sean subsidios claramente establecidos en función de las necesidades de los ciudadanos y que no respondan a criterios de política. Nosotros hemos hablado, hay la propuesta en el marco del equipo, incluso una ley que establezca lo llamada tarifa social, en donde la gente que tenga acceso a tarifa en función de sus necesidades y de un máximo de consumo, un consumo mínimo máximo que el Estado subsidia, no dependa de ninguna discrecionalidad de los políticos, sino que por ley le corresponde. Pero ese es el tema en ese aspecto. Segundo aspecto. Antes de salir, Punta Catalina, a partir del martes ya entran las 2 unidades en línea permanente, ya en servicio permanente.
te aportará mínimo 700 megavatios firmes, producidos con carbón, costo de producción más bajo que hay de materias primas energéticas. Pero es previsible que además de Quisqueya 1, que ya está en línea procesando gas natural, lo dijo ayer el presidente de Barrigol, se le agrega ahora Quisqueya 2, que es contigua, está ahí mismo, con sus 230 megavatios. Ya Quisqueya aporta unos 60, 70 al sistema. Está previsto que lo haga también con Gentris, que ya hizo la conexión, la tubería, que llama la acometida, ya la tiene para él. Y más luego entonces lo harán Sultana, esa es una obra, y Los Orígenes. El presidente incluso lo mencionó en su discurso, dijo, por ahí vienen 900 megavatios a gas natural. ¿No cree usted que esta es la oportunidad brillante para establecer ya una tarifa técnica que englobe esa tarifa que usted mencionó de subsidio? Que diga, bueno, en vez de Bunker sí, que es la que en este momento se toma como base de cálculo, va a ser el carbón y el gas natural. Y que ya tengamos una fórmula de cálculo de tarifa que sea previsible por los próximos años. Usted tiene mucha razón y coincidimos plenamente en eso. Esos 700 y pico de megavatios de Punta Catalina, que esperamos tengan la calidad para mantenerse fija produciendo, y los 800, 900 megavatios de las plantas del este, pueden significar una revolución en el plano no solamente del área de generación, sino también de los precios de venta de generación a la distribuidora. Y por consiguiente debe expresarse en la tarifa porque hay que entender que el impacto en el costo y finalmente en el precio, ¿no?, de la energía de la parte de generación es decisiva. Es más de un 60%, 60-65%. Y el resto es transmisión y distribución. Correcto. Bien, entonces eso va a ser muy significativo, por lo menos por algunos años, porque el país sigue creciendo. La demanda va a seguir creciendo, se va a necesitar más electricidad y entonces ese abastecimiento que ahora podía pensarse que es más que suficiente, a la vuelta de 3 o 4 años, pues sencillamente sería insuficiente. Nosotros, en eso hay una variable que hay que citar. Para nosotros, ese esquema y esa estrategia depende mucho de que Punta Catalina permanezca en manos del Estado. Porque si Punta Catalina se vende, serían 700 y pico de megas, que ahora ya estando en manos del Estado, cuyo costo de construcción o cuya inversión en un 70% o más ha sido financiada por el Estado, sí, y que ya ha sido pagada, y el resto que fue deuda tomada a bancos internacionales, pues ya está colocado como deuda pública. Catalina puede vender la electricidad a precio de recuperación de costos con un cierto margen de beneficio para fines de operación, mantenimiento, etcétera. Y el precio sería pagar compromisos de deuda. Exacto. Sin embargo, si se vende al sector privado, el sector privado está obligado, si es un buen inversionista, porque lo haría usted y lo haría yo, de incluir en el precio de venta el pago de los préstamos o el financiamiento que tomen los bancos para poder pagar. Pero mientras más rápido posible lo haría, pero en un corto plazo. Pero también un beneficio para los inversionistas por el riesgo de su capital. Sí, claro. Entonces, si lo cobra 30 años, como quiera va a haber un plus en el precio. Sí. Pero generalmente tratará de hacerlo a un tiempo que es menos de 20 años. Y al hacerlo en ese tiempo, el precio de venta será altísimo. Por consiguiente, en ese esquema al país, por eso es que nosotros sosteníamos que al país no le compra, porque ya construida por el Estado, es una oportunidad que tiene. Entonces ustedes lo que dicen es no vender. Nosotros no, en el plan... No darle participación al sector privado. No darle participación al sector privado suena muy, muy raro. Bueno, pero es que es así. Porque el gobierno... No, pero que lo que tenemos hasta ahora, según han dicho las autoridades, es darle participación del 49% al sector privado. De eso es que se ha hablado. Nosotros consideramos que no es necesario. Que no se le dé. No es necesario. Okay. Ni el 50% eso es lo que quería ni el 100%. Saber. Nada. Okay. Ahora bien, en el PRM, para nosotros lo ideal es que toda la energía, toda la generación de electricidad en República Dominicana sea instalada por el sector privado.
De aquí en adelante. No antes, que Catalina, nuestra queja fue que Catalina pudo haber sido construida por inversionistas privados. Ellos no quisieron. No por el Estado. Ellos no quisieron. No por el gobierno. No puede decirse que no quisieron porque en abril... Era que meter no puede decir que no quisieron porque no en abril, busque la prensa de abril del año 2012, en abril precalificaron 7 empresas extranjeras para construir en un principio hasta 1000 megavatios en planta de gas natural y en planta de carbón. En mayo ganó Danilo Medina las elecciones y en julio estaba anunciando desde Brasil que cuando asumiera la presidencia se iba a iniciar una central termoeléctrica, que fue Punta Catalina. Entonces, en septiembre, a finales de septiembre del mismo 2012, a los 2 o 3 meses de tomar el poder, la CDE tomó una resolución anulando la licitación de Marrancini sin ninguna explicación. De manera que hubo expresiones concretas del sector privado de construir. Pero no pierda de vista plantas. Estoy hablando. Pero no pierda de vista que en ese mismo momento no había existencia para el mercado de gas. No, eso no es cierto. Sí, es cierto. Pero déjeme decirle. Sí, es cierto. Pero en ese momento no había existencia de gas. Vamos a aceptarle. Lo que había era, lo que sí había existencia, pero vamos a aceptarle eso. Era de carbón. Vamos a aceptarle eso. La licitación decía que podía ser de gas natural y de carbón. Pero vamos a aceptarle eso. Pero en ese momento no había combustible en gas. Estados Unidos incluso dijo oferta segura. Ni remotamente. No había oferta segura. No había oferta. Pero había que resolver. La licitación, sin embargo, refería que podía ser carbón. Claro, la licitación decía claramente gas natural o carbón. Bueno, entonces pudo haberse declinado por 2 plantas de carbón de 300 megavatios cada una en algunos lugares, etcétera. De manera que no es verdad que el Estado tenía la obligación de que no había disposición del sector privado y que tenía el Estado la obligación de construir la planta de carbón. Lo quiso. Bueno, eso ya es una discusión. Los elementos probatorios están ahí. Una licitación hecha por el Estado, 7 empresas precalificaron para construir la planta de acuerdo a los términos de la licitación de Celso Marrancini. Ese es el hecho concreto. Lo demás es bueno, suposiciones, sí. Pero eso es el hecho concreto. Nosotros consideramos que en generación lo más importante es que se creen las condiciones para que todas las plantas eléctricas que se necesitan la invierte el sector privado y el Estado dominicano se concentre en el fortalecimiento de la distribuidora y en el fortalecimiento de la regulación y que el sector privado haga la inversión en generación. Ahora, hecha ya la inversión en Punta Catalina, construida Punta Catalina con dinero del Estado, teniéndola en las manos, nosotros no le hemos sentido vendérsela al sector privado. Que son 2 cosas diferentes. Pero darle participación, el Estado mantiene el control. Pero ¿cuál es el beneficio? De la supervisión. Pero yo le pregunto a usted, ¿cuál es el beneficio económico o técnico? Bueno, el Estado necesita de ese ingreso, de ese capital rápido para recuperarlo, necesita. Pero usted sabe cuál es de esa incorporación, usted sabe cuál es el 59%. Pero usted sabe cuál es el esquema que ha estado planteando, se ha estado planteando desde el gobierno, que para mí es lo más insólito. Sí, algunos asesores económicos. Sí, asesores o la Hacienda, porque asesores es una cosa. Porque, pues, por ejemplo, Andy Tavares puede plantear tal o cual cosa, pero Hacienda, el Ministerio de Hacienda. La misma Hacienda. ¿Qué ha planteado? Bueno, que a Punta Catalina, el inversionista privado que adquiere el 50%, pues hará un aporte de unos $300 millones o 350 millones de dólares, y que entonces utilizará contrato PPA a 30 años y venderá ese contrato en el mercado internacional de capitales. Y los precios por una deuda, y entonces con esa deuda que no le explica, pero esa deuda también va a ser de quien tenga el 50%, el otro 50% que es el Estado mismo. El asunto es que al final vamos a vender 50% fiado, es decir, a crédito. Está bien, y vamos a amarrar la distribuidora. Pero es una opción, siempre y cuando la tarifa, como es una opción, lo que garantiza como es una opción, nosotros, el equipo técnico del PRM, en nuestra evaluación, hemos visto que esa opción es inaceptable. Bueno. Porque nosotros vamos a regalar a precio de vaca muerta, a pago a pagadera 30 años. ¿Cómo se hizo? Porque aquí todo lo contrario fueron vacas muertas, pero, óigame, plantas apagadas.
Si usted y tiene... ese mismo gasoducto no se metieron la mano en los bolsillos a sacar 100 millones de dólares. Mozart, si sacamos anécdotas, si nos llevamos anécdotas, nunca vamos a terminar. Mire, yo le voy a hacer una pregunta a usted. El sector privado no es fácil para invertir. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Si usted tiene una jipeta, que ya usted compró su jipeta, usted compró con su dinero su jipeta, la tiene y la quiere vender, ¿por qué tiene que fiarla? Usted le pone un letrero, se vende, y el que tiene dinero que la compre y el que no tiene dinero que no la compre. O sea, ¿por qué tenemos nosotros, que nos costó sangre, sudor y lágrimas construir a Punta Catalina, que después vendérsela a un privado para que la paguen 30 años? Explícame por qué. Entonces, por esa razón, eso no es opción para nosotros. Lo que se pone, un letrero se vende y el que quiera comprarle, que pague lo que cueste. Y más como está Punta Catalina, Punta Catalina vale lo que diga el Estado. El hermano mío, es que ahí hay muchos componentes. Porque esa no era la posición del PRM antes de la construcción. La posición del PRM era que no se construyera. No. Es que no se construyera. No. Esa es la posición de ustedes. Usted no puede. Pero eso está ahí en los medios. Hermano mío. Pero yo lo reto, hermano mío. Mozart, yo le invito a que usted encuentre. Oiga, yo le invito a que usted. Pero usted no me puede decir. No, yo le pido a usted que encuentre. Pero tú te quedas callado. Pero óigame, yo le pido que usted encuentre. Ayúdame con el técnico es él. Pero óigame. Sí, yo le pido que usted encuentre una línea. Me sepulta. Una palabra, una línea en donde el PRM, tú eres parte de... en mi caso particular como vocero, y el PRM como partido, se opusiera a la construcción. El PRM lo que siempre criticó fue la sobrevaluación exagerada del contrato de construcción, 1. Y 2, que fuera el gobierno que la construyera y no se llevara de la licitación de Marrancini, que establecía que el sector privado podía hacer. Pero el PRM siempre contempló, incluso antes del 2010, en el 2016, contempló la necesidad de construcción de plantas de carbón en el país. Pero en eso estamos ahora, todo. No que el Estado tenía que construirla. No, pero nadie quiso meterse la mano en el bolsillo. Y la crítica a nosotros se centró en el costo de construcción. Vamos a hacer que la práctica ha demostrado. No, pero vamos a ser sinceros, cuando el presidente de la República acude por primera vez en su condición de presidente a la Asamblea Nacional el 27 de febrero de 2013, lanzó una acusación que nadie pudo rebatir. Nadie se rebatió. Que fue la siguiente: en los últimos 10 años, el sector privado no ha cumplido con la promesa de instalar nueva generación. El Estado, atendiendo al hecho de que eso ha creado una grave crisis de suministro. Él identificó como un déficit ya identificado en ese momento de 1.800 megavatios. Él dijo: nosotros nos proponemos iniciar y comprometemos a partir de hoy proyectos de generación por parte del Estado, que luego podríamos a disposición del sector privado. Condiciones para que el sector privado invierta en energía. Y nos vamos por Punta Catalina y muy probablemente prosigamos con una planta a 1.000 megavatios en la costa norte. Lo anunció. Pero él acusó al sector. Déjeme explicarle. De incumplir. Déjeme explicarle. Incumplieron. Déjeme explicarle. Y me permito, aunque no quizá muy elegante, autocitarme. Yo recomiendo, no sé si lo han hecho, en el año 2016 creo que fue, la Academia de Ciencias publicó un número, una revista, desde la revista de Economía, un número especial sobre el sector eléctrico. Ahí me invitaron a presentar un trabajo. Y se publicó un trabajo de alrededor de 30 páginas que se titula Reforma, Inversión y algo así, y Crisis en el sector eléctrico de República Dominicana. En ese artículo mío hay una exposición detallada del estancamiento, lo que yo llamo parálisis de inversión del sector privado en el sector de generación entre 2002, 2003 y el 2013. En el 2003 con AES se hizo la inversión en AES y después volvió a hacerse inversión significativa en el 12 o 13 con las Quisqueyas. Lo demás fueron inversiones pequeñas. Yo le quiero decir que en ese artículo es posiblemente uno de los primeros artículos en que de manera sistematizada, con datos, con citas, con referencias, se explica esa parálisis. O sea, yo estoy muy consciente de eso. Ahora yo le voy a decir lo siguiente. Yo le voy a decir la contrapropuesta de eso. Le voy a decir, me voy a poner ahora en la otra posición. La inversión significativa en generación en el mercado eléctrico dominicano está definida a partir de licitaciones. En ese periodo no se hizo licitación pública.
sino que las inversiones que se hicieron fueron aquellas que le parecieron a los agentes ya establecidos, Gejaine, Gitabo, AES, en algunos molinos o ampliación de alguna planta, motu propio como empresa. Pero no conoce usted el llamado a una licitación internacional para la contratación de nueva generación. Y la que se hizo en el 2006, que ganó Sichuan, la que falló fue Sichuan, y se mandaron los tiros. Pero no se hicieron las licitaciones a través de las empresas distribuidoras como manda la ley y como la hizo después Marrancini y como incluso se llamó en estos días una licitación que después echó para atrás, la licitación internacional para plantas de gas de tal dimensiones, etcétera, etcétera. Ese tipo de licitación tampoco se hizo. Por consiguiente, si bien es cierto que el sector privado no hizo las inversiones necesarias, tampoco el Estado fue activo en cuanto mediante licitaciones públicas internacionales invitar a inversionistas extranjeros, que hay cientos o miles de calidad, a que hacer inversión en el sector de generación. Hubo un descuido gravísimo que no ha costado mucho en la República Dominicana durante ese periodo en lo que se refiere a generación eléctrica. Y esa escasez en la generación, el periodo es esa escasez, 2002. Sí, del 2000, el 2003 inauguró AES. Yo diría que los dos 2003. gobiernos de Leonel Fernández, los dos periodos del 2008 a 2012, fueron terribles para el sector eléctrico de República Dominicana, sobre todo el sector de generación. Del 2004 agosto hasta el 2012. Sí, y después entonces cuando entra Danilo Medina, lo que hace es que por resolver un problema, lo que hace es que lo agrava con Punta Catalina. ¿Por qué lo agrava? Bueno, pero usted está mirando, o sea... Pero yo lo que estoy mirando es luz. Sí, yo estoy viendo que hay energía. Es que no hay peor ciego que no quiera ver. Usted ha visto el lío que ha sido Punta Catalina, ¿Pero lo que le ha costado al país Punta Catalina. Pero ¿cuál lío? Está bien, pero no, el tema es... Hablemos si hay o no hay energía. El tema es que ciertamente en ese periodo nosotros perdimos la oportunidad de instalar en el país mucho más plantas de generación en mejores condiciones y el mercado eléctrico dominicano fuera otra cosa. ¿Quién es que se beneficia cuando hay escasez de generación? Es que se beneficia son las plantas eléctricas privadas, las empresas eléctricas privadas establecidas, pero no porque tengan mala práctica, sino porque el precio de la energía va a ser más caro. Ingeniero, la responsabilidad compartida te acepta, no solamente el sector público, sino también el sector privado, como lo dijo el presidente el 27 de febrero de 2013. ¿Usted se acuerda que, por ejemplo, es Itabo, que anunció una tercera Itabo y le puso precios? El sector privado en ningún país del mundo... No cumplió. Don Pedro, el sector privado en ningún país del mundo... señor González Bunter dijo que se iba a hacer un gasoducto. 4 contratos firmó y ninguno lo cumplió. Don Pedro, el sector privado, oiga lo que le voy a decir, se lo digo aquí, porque el PRM va a ser gobierno a partir de agosto. Sí. El sector privado en el sector eléctrico, casi en ningún país del mundo, es responsable del desarrollo del sector. Quien traza la política, quien tiene la responsabilidad, escúcheme, quien tiene la responsabilidad para el desarrollo del sector es el Estado, y lo que gobierna del Estado. Y usted por quien vota es por un candidato que le dijo que iba a resolver. Y ese candidato no le puede decir a usted después, es el sector privado. Es decir, quien tiene la obligación, a través de los mecanismos de la ley, de inducir la inversión en el área que quiere, en la tecnología que quiere, en el momento que necesita, es el Estado, a través de su ministerio, y regular los precios mediante la superintendencia. Por eso yo siempre critiqué a algunos dirigentes del PLD que hablaban, el cártel de los generadores. Yo creo que el cártel de los generadores, el Estado es socio, porque es socio del 50% pero Danilo, de la generación. Ahí está y ustedes son los que son los jefes. Qué buena intervención, qué clarificador. Danilo cumplió. Tenemos energía eléctrica en el país, tenemos Punta Catalina, y ahora si ustedes son gobierno, vamos a ver qué van a hacer con Punta Catalina. Muchas gracias. Si ustedes son, nosotros vamos a ser gobierno Moza. Usted nos ayuda. Un abrazo. Muchas gracias, ingeniero. Muy oportuna su intervención. Nos vemos mañana, Dios mediante.